Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias primero de todo por estar con nosotros una jornada más. Hoy es jueves 29 de enero del año 2026. Sí, me cuesta. Buenas tardes, Jordi, me cuesta. Se me va. Está bien, Julito. No, sí. Por un mes de retraso tampoco pasa nada. No, bueno, aparte de la gaseosa que se me cayó cuando estaba en la cuna, imagínate, fueron dos Bueno. hechos históricos que han marcado mi vida, ¿no? Bueno, pues un saludo, un jueves más aquí con todos ustedes, que es un placer y un gusto repasar, como siempre, las noticias en este circo de inmoralidad política, porque ante el comportamiento de los que dirigen estos países, pues no puedes decir otra cosa, ¿no? Con estas palabras, me parece a mí. Yeah. Y bueno, vamos a intentar pasar una tarde divertida junto con todos ustedes y bueno, la semana llegó el momento. Aquí estamos. Qué bien hablas, tío. Hablas Sí. como si hubieras Es que, estudiado. ¿Sabes qué pasa? Que a veces con tus bromas me descolocas y no sé ni lo que iba a decir. ¿Sí? Sí, me pasa bastante. Soy un antiporro, te descoloco. Sí, totalmente. ¿Qué tal, Julio? Hola, David. ¿Qué? Pues mira, aquí un jueves más y deseando ya ver lo que nos has preparado para el programa de hoy. Estoy ya ansioso para ver, no sé, lo que has preparado, la investigación. Bueno, pues hay un montón de noticias. Al menos el Martín prepara mate. Vamos a empezar con lo de los trenes. Imagínate. ¿Tienes preparado mucho material o qué? Buah. Sí. Vamos a hablar y de luego- que las ruedas son cuadradas. y Que luego- esto es la... Bien. Y luego de los nazis. ¿También? Sí. ¿Y has preparado algo de Luego mitología hay griega? mitología, sí. Odín, Odán. Cada día te quiero más. Impresionante. ¿Cómo preparas? Martín, salva esto, por favor. Martín, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Pues aquí estamos un jueves más. Ya los extrañaba, después del faltazo de la semana pasada. Y es que... Pero bueno, Es que ya te aquí vale. estamos disfrutando de su compañía y de la información semanal que hace tan bien al espíritu. Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros y gracias a todos los espectadores que en este jueves, como todos los jueves, marca la semana los jueves de alguna forma, ya lo hemos comentado en Petit Comité incluso, y la verdad es que es reconfortante compartir con compañeros como David, Jordi, Martín y en ocasiones con Iru, pues aquí este programa de compañía también, de información, nos ponemos de mala leche, no nos ponemos mala sangre, bueno, en fin, hay de todo, estamos viviendo sin lugar a dudas tiempos muy convulsos y bueno, hacemos lo que podemos, esto es lo que hay. Vamos a comenzar, hacemos un pequeño alto en el camino, marcará el antes y después de este programa porque empieza David. 7 de la tarde y 4 minutos, vamos a comenzar la actualidad nacional, creo, David. Sí, vamos un poquito con la actualidad nacional y sobre todo para actualizar lo que veíamos la semana pasada, el trágico accidente, como para muchos la trágica corrupción también, que está todo relacionado y salpicado con el tema de los accidentes ferroviarios, que fueron más de uno, pero sobre todo el de Adamuz. Vamos a ver un poquito la actualización de cómo ha ido toda la semana, de las cosas nuevas que han ido saliendo y salpicando también a todo este nido de corrupción. Hoy, por eso, última hora, aquí lo vemos, Huelva acoge una misa funeral por las víctimas que hubieron y han ido los reyes y algún miembro del gobierno. No ha ido Pedro Sánchez, no se ha atrevido, obviamente. Y el ministro tampoco, ¿no? ¿Cómo ha enviado en todo este procedimiento Sí. que ha ocurrido al muere de alguna forma marketinera al ministro? Porque poco se ha pronunciado el presidente de España en Totalmente. ese aspecto. O sea, no ha salido a primer plano, se ha mantenido ahí escondido y decir, tú da el paso al frente. Es como los presidentes de fútbol, ¿no? Que si hay que sacrificar a alguien ya será Sí. al DT. Totalmente. Bueno, ahí vemos las imágenes de este funeral. Me ha sorprendido porque otras veces no han hecho un funeral como tal oficial, con una misa, con la iglesia. Esta vez sí. Supongo que también por la zona geográfica y la relación de las víctimas con esa religión que muchos profesan. Y al final supongo que no era a lo mejor no quería el gobierno hacerlo así, pero... Se han visto obligados porque también había muchos testigos o gente afectada que decía, pues no pienso ir a lo que haga el gobierno, porque seguramente será de este tipo, como la que hicieron, ¿no? Con lo de Valencia. Y bueno, de alguna forma se habrán puesto... Efectivamente. Sí. Estamos viendo imágenes en directo de ahora mismo. Sí, ahora mismo la están celebrando ¿Ah, sí? en streaming. Así que bueno, pues ya ahí está, ya han cumplido los reyes, han ido allí, se habrán estado un rato y bueno. Respecto a esto de los funerales y tal, el otro día había un videíto que queríamos compartir. Me pareció bastante acertado algunas ideas que ponía este hombre encima de la mesa al respecto. A ver, Martín, lo vemos y comentas. Venga.
Ahora incluso les han prometido un acto de homenaje a las víctimas. ¿Qué méritos tienen esas víctimas como para darles un homenaje? Aquí pasó lo mismo en Santiago y las víctimas fueron expulsadas por los policías antidisturbios. No les dejaron entrar al sitio donde se estaba haciendo el homenaje, presidido, dicho lo sea, por Alberto Núñez Feijóo. Pues en este caso, a las víctimas habría que advertirles de que ahora les va a venir el verdadero calvario. Cuando se inicien los juicios, los medios del Estado, estoy hablando los abogados del Estado, se van a poner en contra de ellos. O sea, tú estás pagándole el sueldo, pero ellos como que tienen que defender su gestión y sus empresas, a ti te van a ver como el enemigo. Eso pasó aquí en Galicia. Las pobres víctimas tuvieron que a su costa contratar abogados, defenderse de algo en los que ellos eran víctimas. Bueno, pues les espera una segunda etapa, cuando van a ser víctimas de los juicios que se celebren. Porque claro, el Estado se va a cubrir diciendo, mira, hay un SOV, seguro obligatorio de viajeros, que ya les va a dar una indemnización. Pero después va a haber otro juicio en el que se van a determinar quién fue el culpable y qué indemnizaciones tiene que dar. Y ahí entrarán las aseguradoras. En el caso de Galicia, la aseguradora era una de Renfe y otra de Adif. Y entonces acabaron pactando a quién le echaban la culpa para minimizar el daño económico que les iba a afectar. Pues eso es el problema que van a tener ahora las víctimas. Por eso que les van a hacer un homenaje. Yo pienso que lo que van a hacer es un acto de desagravio y de pedir perdón. De los que van a estar allí, que se supone que el ministro va a estar, él sí tiene responsabilidad en lo que ha pasado. Por tanto, debe de ir no para homenajear, sino para pedir perdón y ofrecerles, y esto es lo que nunca se hace, los servicios del Estado para ayudarles cuando les toque hacer el juicio. Pues no. Eso no se lo van a decir. ¿Por qué? Porque realmente lo que van a hacer después el gobierno y el Estado es emplearse a fondo, no solo con los abogados del Estado, sino con los mejores gabinetes jurídicos para que se ponga en contra de los 4 pobriños abogados que se habrán buscado las víctimas. Es que eso es lo que sucedió en Angrois y eso es lo que va a volver a suceder aquí. Tremendo, verdades como puño, tremendo, ¿verdad? Tremendo. Porque siempre, ¿no? De inicio se escucha un poquito mal, no sé. Sí, porque estaba subido mucho el volumen, estaba muy bajo. Okay. Ya está, solucionado. Pero totalmente, ¿no? Primero que el gobierno ya sabemos que a ver quién es el culpable, si el tren o las vías, obviamente del Estado, para ver quién cumple con los esos seguros, pero lo que está claro es que sí, mucho homenaje, pero la cruda realidad es que te vas a tener que enfrentar... Luego se vuelven enemigos, tío, es que me ha chocado muchísimo. Claro, claro, porque si realmente le quieres ofrecer un servicio a las víctimas que se lo merecen, absolutamente, y más en este momento, pones al servicio el abogado del Estado, toda la maquinaria, que sabes que al final de alguna forma va a estar... para buscarle... Para protegerse de ellos. Para protegerse de ellos y para no darle todo el dinero presuntamente, ¿no? Terrible. Entonces, bueno, terrible. El hombre habla además con conocimiento de causa por lo que ocurrió en Galicia, pero son verdades que en estos momentos cuestan escuchar, que de alguna manera te previenen de los acontecimientos venideros. Porque ya ha pasado, como decíamos. Martín, no sé si tienes alguna impresión sobre esto. Pues sin duda que no podría estar más de acuerdo con el señor que está hablando, pero es la cruda realidad, ¿no? Es una verdad que muchos medios no van a hacer hincapié en ella. Eso es lo que tiene el costo del conflicto de intereses que hay cuando ese símbolo, esa institución que está ahí supuestamente para protegerte, es la que tenés enfrentada como un enemigo, claro, si se quiere. Claro. Que a mi entender eran los principios básicos de la Constitución. Tener herramientas para que el que esté en el poder no pueda abusar del mismo y que tenga una institución de justicia que sea paralela, cosa que si hace las cosas mal sea juzgado. Pues todo eso se cae. Yeah. Eso es la película de Walt Disney, no es en el mundo real aparentemente. Martín, cuesta escucharlo, pero es muy cierto lo que dice el hombre. Una vez más constatamos con estos hechos relatados ahora mismo que el Estado, los políticos en definitiva, no están nunca al lado de las víctimas o de los afectados, o en definitiva, si me permites, del pueblo, vaya. Totalmente. Es que además es muy pero fácil. No es solo que no acompañen ante una desgracia, sino que son los responsables de que esa desgracia ocurra en primer plano, en primera etapa. Entonces, es diferente, ¿no? No es lo mismo a alguien que le falta empatía para acompañar a alguien que está ahí para provocar males por todos lados, porque sea por negligencia, falta de mantenimiento, por el tema que sea. Acá estamos en unas sociedades donde el dinero que la gente aporta para mejorar la sociedad se va en cualquier otro chiringuito de la agenda, y lo que de verdad importa al pueblo no se le brinda lo que merece y lo que prometen. Así que hay que revisarlo desde las bases.
Claro, que es muy fácil salir a un acto o hacerse la foto, ¿no? Pero lo que realmente importa son los actos que se hacen detrás para lo que hay que hacerlos. Eso es. No solo un día para aparentar que sí estaba allí, al lado, no. Se está al lado cada día denunciando lo que ocurre muchas veces, pidiendo responsabilidades directamente a quien se las tienes que pedir y poniendo encima de la mesa y en todos los medios a tu alcance, más esta gente que tiene mucho alcance a medios oficiales, para que como altavoz resuene algo que tendrían que decir claramente y no a escondidas. Estoy muy de acuerdo. Sí. Pero bueno, ya estamos acostumbrados. Perdón, déjame agregar algo, porque todos sabemos que más o menos los países se manejan tal como empresas, ¿no? Tienen su estructura jerárquica y todo. ¿A una empresa no le gustaría saber con profundidad si el CEO que tiene comete errores de negligencia, si es un inepto? Porque lo mejor que podría hacer la empresa es pegarle una patada en el culo a ese que se supone bueno para su cargo, que no lo es, y poner a otro. Claro. Lo que pasa es que ahí salta a la luz, que en realidad sí son buenos para el cargo. Pasa que el objetivo es otro. Exacto. Tremendo lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y lo que decía el vídeo el hombre, pues aquí tenemos un poquito las indemnizaciones que el otro día las publicaron ya en el BOE, lo que les iban a dar a las víctimas de los fallecidos. Sí. Y encima la mitad son en anticipos, que al final lo vamos a tener que pagar todos nosotros. Lo que no sea que lo pague el seguro obligatorio, lo vamos a pagar entre todos. Pero ningún tipo de responsabilidad, ni política, ni civil, y mucho menos penal para esta gente. Así que bueno, y lo que decía Jordi que apuntaba, ya veremos cómo acaba todo. Puente busca precedentes ahora para culpar del accidente al fabricante de la vía. Ahora están poniendo el ojo sobre el que fabricó ese tramo de vía, que es una empresa de aquí de España, por cierto, que lleva un montón de años fabricando. Bueno, ya veremos en qué acaba, ¿no? Y luego también decían que ese tramo de vía había sido... Estamos un poquito haciendo la actualidad de esta última semana, ¿eh? También decían que ese tramo de vía había sido renovada, pero luego se vio y tuvieron que rectificar que no, que de renovada totalmente no, que es como dijo el ministro en una primera instancia, sino que se renovó, en todo caso se cambió un trámite muy pequeño. Aquí lo vemos en este vídeo que te lo explican. Las vías del tramo donde ocurre el accidente de Adamuz son las vías originales del año 1992, cuando se inaugura la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, que lo único que se renueva son, y lo ven en ese esquema, lo que vulgarmente se conoce como el cambio de aguja, esas líneas rojas que son, técnicamente se llaman así, un desvío. Eso se coloca así efectivamente en mayo del 25, pero el resto de la vía es del año 1992. Algo que nos han contado los ingenieros, y aquí hay expertos, es habitual siempre y cuando se pasen los controles debidos. Nos dicen de Adif que estaban dentro de su vida útil, pero es que hay que recordar que, y me lo dijo a mí el lunes el ministro Puente, cuando le pregunto por la obra realizada en mayo del 25, su respuesta fue esta. Ahí viene. También se dice falta de inversión, falta de conservación. Bueno, vamos a ver, en esa línea, la Madrid-Sevilla, que es la más antigua que teníamos, ha sido renovada completamente a partir del año 2021. Quédense con esa expresión. Renovada completamente. Claro, aquí Pues no. Con esa palabra, sobre todo a la audiencia, a la ciudadanía, le das a entender que eso estaba completamente renovado, que no era de los 92 o de antes. Entonces, o se ha informado mal o le han informado mal. Por lo tanto, también, en ese aspecto, destituye a alguien. Porque si has tenido que rectificar sobre tus propias palabras porque te lo dijeron mal, alguien será el que te indujo. Ni le han informado mal, ni le han dado mala información. Y además aquí ya no se trata solo de este tramo de vía, si es que es el tramo estamos hablando de la alta velocidad en España y de tantas y tantas otras vías de tren que van dando botes, y aquí vimos los vídeos la semana pasada, cualquiera de nosotros ha montado en un tren y lo ve y lo siente, que son todos prácticamente, o sea que ahí no se hace una conservación, no se hace un mantenimiento, no se hacen unos arreglos. Claro, yo lo que te decía, no solo ese tramo de vía. Lo que te decía a micrófono, bueno, cuando estábamos viendo el vídeo, que él está hablando de tramos de vías de 1992, pero la Sexta también oculta que hay tramos de vía, y el que está cortado, digamos, que está roto, era de 1989. Sí, 3 años más. No, es que, digamos... Sí, el caso es que hay que hacer un mantenimiento, hay que hacer unas reparaciones, y no se hacen. Y todos vemos, y lo sabemos, que luego quieren manipular las estadísticas de las inversiones que han habido en los últimos años cuando están en declive total. Y encima hay más inflación, todo sube más de precio, te tiene que gastar muchísimo más dinero. Claro, dices, o sea, no vale con gastarte un poquito más. ¿Dónde va la pasta? Pilar Rahola otro día en TV3, no sé dónde lo decía, en otro canal.
¿dónde va la pasta? En este caso, Pilar Rahola, que no es de mí de esto, pero decía, ¿dónde va el dinero? ¿Dónde va el dinero, tío? La UCO esta semana... Julito, ¿caíste? Dime. Perdona, no sé si cayeron en el detalle, pero me pareció que mientras hablaba esas mentiras, el ministro de fondo tenían una imagen o de un satélite o un cohete. Anda, tú también, que te fijas también. Anda, claro, pero de nuevo, ¿no? Vos podés, a nivel humano, siendo el ministro, haber sido mal asesorado en los datos, haber cometido el error o haber escuchado mal porque tenés mugre en los oídos. No pasa nada. Ya, bueno, sí. Pero es un error imperdonable, porque ha costado vidas humanas y sea desde el lado conspiranoico o del lado oficialista, el responsable tiene que dar respuesta. Claro. No, pero lo que salta a la vista es eso, que la responsabilidad es algo como que pertenece solamente a los mileuristas obreros. A los demás no. No, y conspiranoico no, Martín, porque el otro día vimos que hay empresas que directamente que habían hecho esas reparaciones directamente vinculadas con Coldo, que sé que está en prisión, con el otro, con el Ábalos, que habían amañado contratos para hacer reparaciones, para hacer mantenimientos. Entonces, no son conspiraciones. Mira, de hecho, esta semana han salido más investigaciones. La UCO, aquí la policía en España, apunta a Coldo y Ábalos, apañaron el reparto de 14 obras de seguridad de Adif directamente. Claro. Y no solo es esa vía, insisto, es que son todas en toda España. Claro. Ese ministerio, que es el de transportes, es donde más mordidas hay, porque es donde los contratos son más grandes y es donde es mucho más fácil blanquear dinero, hacer facturas falsas, y aquí te doy yo y compro materia que no está en condiciones, y es que lo estamos viendo. Entonces, no son conspiraciones. O sea, no solo un tema aislado de una vía, son muchísimas. Y eso suma y sigue, porque además las piedras, sin más lejos, hemos hablado de las vías, las piedras también eran recicladas. Eran chinas. Sí, la semana pasada hicimos aquí un buen repaso, creo, de un poquito todo lo que había, pero claro, y ahora queríamos hacer un poquito una actualización un poco más, ¿no? Varias inspecciones en 2025 ya encontraron cientos de sujeciones de vía en mal estado en el AVE Madrid-Barcelona, que es la joya de la corona. Sí. O sea, imaginaros en otras. Pero es que si es que todo el mundo está cogiendo la Renfe en España, sabe lo que hay. Es que estos del gobierno, David, están tomándose este tema con poca seriedad o incluso están intentando buscar culpables cuando estamos hablando de vidas humanas. Y perdona, no solamente ahora porque le ha tocado a Óscar Puente, que obviamente no ha hecho bien su faena una vez no llegas a un cargo tan importante, pero el resto de ministros, y no hablo por el otro que está en la cárcel, el anterior al Puente, sino de otros partidos también, no hicieron su faena en el punto de actualización y de decir, mira, realmente los protocolos a seguir tienen que ser esto. Está clarísimo que hay un deterioro de las vías y también responsables son no solo el actual, sino también los anteriores. Claro. Totalmente. Pero esta semana, mira, otra vez, otra rotura encontraron en Tarragona, obligó a limitar a 80 kilómetros por hora cuando pasaba el AVE por allí. También en otra rotura a 60 kilómetros por hora tuvieron que limitar. O sea, claro, cada vez más lento porque hay más peligro. Ahí ahora se están dando cuenta, ahora es como las alertas que te llegan, que no llegaron en la Dana y ahora caen 4 gotas y te avisan el móvil que está lloviendo. Claro. Pues ahora se quieren cuidar en salud, pero porque hay una degeneración y un mantenimiento nulo que han hecho durante un montón de años. Y es más que obvio, ¿no? Aquí esta semana comentaba alguien y se preguntaba ¿cómo es posible que ahora de golpe hay accidentes ferroviarios y hay constantemente accidentes y derrumbes y tal? Vamos a ver, lo que tenemos que tener claro es que eso ha ocurrido siempre desde hace unos años para aquí. Lo que pasa es que ahora se ha visualizado todo. Claro, pero hay una tragedia... cuando hay una tragedia es cuando sale todo. Antes del accidente de Adamuz ya habían 12, 13, digamos, no accidentes, pero sí que paros, errores. Aquí en Cataluña está lleno. O sea, ahora que ha puesto el foco la prensa, nada más. Por supuesto. Bueno, y aquí en Cataluña hemos estado 3 o 4 días, ya todavía se está recuperando sin trenes en toda Cataluña. ¿Y qué? Más de 500.000 de personas afectadas, han quitado todos los trenes y han dejado sin servicio a la gente porque ahora decían que tenían miedo y que había que hacer el mantenimiento de las vías porque no se fiaban, porque hay árboles caídos, hay cañas por en medio de las vías, hay piedras, aparte de todo. Y faltan tornillos, como he visto ahí, hay vías, sobre todo en la R1, que es la que está al lado de la costa, que es la que yo paso por al lado de mi casa, que el tren va frenado muchísimas veces, porque claro, si es que hemos visto que están corroídas, oxidadas las vías. Claro, mira, aquí tenemos... Esto es un ejemplo de los muchos que hay. Imágenes que destapan el abandono de vías de cercanía en Barcelona. Óxido, sujeciones hechas polvo. Aquí lo pueden ver. Así están las vías. Wow. Esto es peligrosísimo. Así están las vías. Y oxidadas todas, que se lo está comiendo ya el óxido. ¿Por qué? Porque están al lado del mar y requieren de mucho mantenimiento y de cambios. Y a lo mejor son vías que llevan, como estamos viendo, desde el 92 o mucho antes.
Y es lo que hay, chicos. Y así tienen todo. Así tienen todo porque no se gastan el dinero, claro. Y cuando te lo tiene que gastar uno en mantenimiento dice, no, pero es competencia de, yo qué sé, del ayuntamiento, y el otro, no, es competencia del ministerio. Se pasan la pelota uno a otro. Y la casa sin barrer. Sí. Mira, esto, el otro día, un vídeo también que mostraba a esta chica, esto es el Logroño. Da conocimiento, lleva así 2 años. 2 años, fíjate. ¿Cuántos habrán así? Apuntalado a más no poder. Y por ahí pasa el tren. Este puente... Qué lástima. Por debajo pasa el tren, pero por encima pasan peatones y pasan vehículos. Bueno, esto por el cambio climático. Esto es lo que tenemos en Logroño, a coalición de lo que decía ayer el muchacho maquinista que decía que en Logroño hay 2 puntos. Bueno, pues hay 3. Este es otro. Este es otro. ¿Y cuántos habrá en toda España, no? Así, porque así lo tienen. Madre mía, ¿eh? Exacto. Así lo tienen, Martín. Y 2 años seguro que les ha llegado a la oficina responsable. Hombre. El vídeo, la queja. Claro. El parte. Y lo que tú decías, que mira, que el otro día una interventora también de tren decía, carta abierta de una interventora al ministro, hemos llegado a normalizar lo que es un riesgo para todos y todas. Que lo que decía Martín, ¿no? Que esto es que están en juego vidas humanas. Claro. Y se está normalizando que vibre el tren, que bote, que hayan roturas, que tenga que bajar la velocidad, que tengas que bajar la velocidad, que los trenes lleguen tarde y ya encima que hayan accidentes y se muera la gente. Ya se va hasta normalizar. ¿Pero qué me estás contando? Eso quería decir. Capaz que un poco rebuscado, pero no olvidemos que esta gente también tiene como sus grandes obsesiones el hecho de que nosotros dejemos nuestros coches individuales, claro, y nos adaptemos a un transporte público, etcétera, etcétera. O sea, una vez que eso lo lograran hacer, si es que llegan, basta con no mantener las vías para que estés incomunicado completamente. O sea, se van a llevar una sociedad donde ellos van a tener que crecer en cuanto a la responsabilidad y vos en cuanto a la confianza, y no pueden ni hacer la voz con el Vamos a ver, Martín, ¿cómo van a proteger el transporte público o van a upar al transporte público estando como está? Porque la gente está cogiendo miedo de comer. Un pensamiento muy tonto tal vez, pero yo veo eso que acaba de mostrar David, del puente sostenido con puntales. Hombre, claro. El riesgo de vida de la gente que pase ahí. Y me contrasta muchísimo con la preocupación que tienen por la vida humana cuando aparecen todos positivos de resfriado. Yo creo, Martín, me genera un contraste que me parte la cabeza. Y a mí también, pero yo creo que la clase política, ya puede ser en pequeños ayuntamientos o en grandes ayuntamientos o en mancomunidades o generalidades, incluso el gobierno, ellos piensan en su dinero, el dinero de robar a los españoles, porque así lo han hecho desde 1978. Y si se pueden ahorrar una obra que cuesta 27 millones de euros, se la ahorran. Y si además de esos 27 millones de euros pueden pispar 5 millones de euros cada uno, pues pispan y ya está. Y así ha ido. Hay que financiar las políticas de género y todas las mordidas que hay por en medio. Déjame, vamos a poner un videito también de otro ejemplo que el otro día sacó Iker. Lo voy a poner en una pantalla adelante para que no tengamos problemas con derechos luego, que en este canal siempre los tienen. Sí. Pero escuchaba un profesional que trabaja dentro de Adif y lo que denunciaba. Espérate un momento. ¿Pongo la pantalla? No, si tú pones mi pantalla. ¿Sí? Vale. Pues mira, yo trabajo en la alta velocidad, en una de las bases de aquí de España, y me dedico al mantenimiento de todas las partes móviles de los desvíos de alta velocidad. Esto me llamaron a mí porque un maquinista pasó un tren y, claro, pasó por allí, notó un golpe muy grande. Oye, pásate por allí, que están pasando trenes despacio, que a un maquinista anunció que hay un bache allí de la hostia. Y fui para allá y me encontré esto. Resulta que la base, la placa de la vía, justo en una junta de hormigón, si Ampliar lo puede ver, se ha partido por debajo. Entonces la vía está desnivelada, una de las placas está más alta que otra. Entonces, como vale mucho dinero cambiarlo, ¿sabes lo que están haciendo? Nos mandan todas las semanas a hacer una foto a ver si sigue igual. Esto es una barbaridad, tío. ¿Sabes lo que te digo? Esto es peligrosísimo y por aquí el tren pasa a 300. Esto es una foto de un gráfico de una fisura que está dentro de tolerancia. Si amplías, te fijas donde pone AVG, ves la línea azul, ves lo que sobrepasa la tolerancia, que es la línea verde, pues nos hemos encontrado fisuras de este tamaño. Esto, pues, se han cambiado, en mi línea se han cambiado solo 2 carriles, el resto está sin cambiar y en observación. Tú fíjate, cuando pasa el tren, cuando pisa la vía, fíjate cómo se hunde el carril. Se ve, ¿no? Pues eso lo que hace es, tú imagínate que coges un alambre,
y lo doblas para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, pues eso se calienta y con los cambios de temperatura al final acaba partiendo. ¿Qué es el problema? Que se acaban friccionando desde la base. Pues eso, cuando el tren pisa ahí, se va abriendo desde abajo hacia arriba. Llega un momento que parte. Tremendo cómo se mueve la vía, ahí, que no sé si lo han notado ustedes en casa, pero hacía la bajadita, obviamente. Pero tremendo, el trabajador que dice, soy de mantenimiento, me han llamado y hay baches y lo único que me hacen hacer prácticamente es una foto de seguimiento por si eso va peor, entonces sí que ya, si falta un cacho hay que intervenir. ¿Se puede ser más cutre? Es que vamos, no nos podemos equiparar a Europa. Dime, Martín, dime. Lo cual también revela un poco, ¿no? Lo mismo que pasaba en el 2020 y tantas otras veces, porque si el tipo es consciente de eso, tío, sos consciente de que te están mandando a hacer una chapuza que pone en riesgo. O sea, el gran logro del sistema es haber logrado que todos de algún modo se corrompan un poquitito para hacer lo que supuestamente tienen que hacer, o sea, obedecer el protocolo. Es una locura. Sí, ya sea por miedo a que te echen si te quejas. Totalmente, sí, totalmente. Y empatizo, no estoy hablando mal del señor, seguramente hizo lo que pudo, pero miremoslo desde fuera de la caja y es una locura. Locura. También hay que decir que el ministro avisó que había un silencio, también había un silencio de hasta el 2030, creo que fue. Dijo que no se podía hablar, Adif no podía hablar de cosas... Bueno, por eso este señor, antes de hablar, ya dice que se está jugando puesto de trabajo. Sí, porque sea antes de que ocurran las cosas o después, en vez de siempre, de alguna manera, ensalzar el que es valiente y expresa no solo su opinión, sino lo que está viendo y constatando, encima es el perseguido. Ya. Sí, totalmente. Bueno, y para acabar con este tema también... Esta última semana ha salido también un poquito a colación mentiras más del gobierno, en el sentido que las noticias, y porque ellos mismos lo han dicho, confirman, dice las autopsias, que 45 víctimas del accidente murieron en el acto. Esto es tremendo. Entonces, en el acto. Luego han salido un montón de vídeos de gente que estuvo allí presencialmente diciendo que la gente en el acto no murieron. Se murieron muchísima gente a minutos después o incluso un buen rato después porque no llegaban las emergencias sanitarias. Entonces, aquí está la nota. ¿Por qué se tardó tanto en llegar la cronología del accidente? 1 hora perdida. Porque no tenían ni idea que había otro tren, ¿vale? En ningún sitio, ni la policía lo sabía. La gente, bueno, ya lo explicamos el otro día, como el maquinista de otro tren se tuvo que bajar, linterna en mano por la noche cerrada, y después de 2 kilómetros se encontró el tren y avisó que estaba allí volcado, ¿vale? Porque lo habían perdido. Entonces, esto es muy importante porque, claro, el gobierno está diciendo que todos murieron en el acto, pero aquí pueden haber muchas más responsabilidades por esa hora perdida que no se encontró y que llegaron mucho más tarde los servicios sanitarios y los bomberos y la policía. Entonces aquí un videíto simplemente que es mentira que todos murieron en el acto. Vamos. 1 y del 2. Pues del 1 al 2, ahora mismo recordando, sacamos en principio 2 chicas con vida que estaban muy atrapadas, tenían las piernas atrapadas entre lo que era todo ese masijo de hierro y nos costó bastante. Bueno, está claro allí, pero el tema es que otra la sacamos con vida y al cogerlo se nos falleció por desgracia in situ allí en el mismo sitio también que la ponían. Y había uno que Guardia Civil que también actuó con nosotros estupendamente, que era, creo recordar, uno de los camareros que estaba en el tren, que nos dijo que estaba dando voces, pero que estaba bien, que ellos lo habían visto hasta que pudimos acceder a él, porque nos dijo que estaba bien, pero que estaba allí. En cuanto ya despejamos eso, empezamos con él y salió también fuera del otro de los vagones. ¿Y se dio el caso de que vierais a alguien herido y no pudisteis acceder a él? Nos costó trabajo, pero se accede. Bueno, la propia gente que estaba allí tuvieron que acceder y sacar a mucha gente y no estaban todos fallecidos ya. El otro día estaba escuchando a un hombre que habló con la primera patrulla de guardias civiles que llegaba allí y se ve que el guardia civil, cuando lo escuchó por radio, porque no tenía que estar por allí, estaba a no sé cuántos kilómetros, se fueron corriendo para allá porque él cogía ese tren y él sabía que algún día iba a pasar algo. Y no lo pensó. Cuando le alertaron dijo, ya está, mierda. Ya pasó. Y esto es tremendo porque, claro, falleciendo en el acto, lo que están haciendo es minimizar la responsabilidad de la tardanza. Y entonces, de cara al público, bueno, pues si tardaron 1 hora y media o 20 minutos, bueno, tampoco es tan grave porque, total, no podrían haber salvado a nadie. De verdad. Entonces, es una manipulación marketinera absoluta de la psique colectiva.
Sí, sí, totalmente. Además, a esto hay que añadir también, no sé si lo tenéis contemplado para hoy, que lo hemos dicho y que se está diciendo ya en los medios de comunicación, esos policías que estaban en un encuentro de fútbol de poco valor, digamos, de poco impacto, que se les prohibió. La delegada del gobierno de la zona dijo que no se trasladaran a la zona. Bueno, ellos argumentan que era para no estorbar a las diligencias de los... Aquí lo tenemos, sí. ¿Sí? ¿Lo tienes ahí? Sí, bueno, pues eso. Están investigando porque hay 15 efectivos de policía, lo que decían, ¿no? Que tuvieron que darse la vuelta, que ya estaban de camino para asistir a todos los heridos. Estaban de camino. Y les hicieron darse la vuelta y volver para el campo de fútbol. Está bien. Increíble. Está bien. Estamos muy bien. Bueno, a todo esto, veremos si hay más o menos responsabilidades o si hay alguna, porque de momento ninguna. La Audiencia Nacional abre diligencias previas contra Óscar Puente, el ministro, por el accidente, aunque dice, obviamente, es aforado. Aquí lo hemos explicado por activa o por pasiva, y de todas las maneras, y es que se pueden ya explicar lo que significa ser un aforado, está más que protegido, y si el juez quiere seguir investigando, tiene que pedirle permiso al Congreso. Y si el Congreso se lo deniega, no hay ningún tipo de investigación. ¿Vale? Con lo cual, eso es aforado, ya veremos en qué acaba. Y, por cierto, aquí también vemos, hoy Ábalos ya dice que anuncia que se jubila y que le han privado de todo ingreso y ya va a pedir la jubilación directamente de prisión, ¿no? Porque este hombre está en prisión todavía. Es que el ministro antes que el Puente estaba de transporte. Sí. El de todas las tramas y también todas las mordidas. Y, por cierto, Óscar Puente, el ministro, a lo que se va sabiendo, que gastó, como tantos otros en el gobierno, 142.000 euros en 2025 para vigilar a la prensa y redes sociales. Eso sí. Para eso sí, ¿verdad? Eso sí, que tenemos dinero. Para eso sí que hay dinero. ¿Y lo investigó a través de quién? Me gustaría saberlo. ¿O de la policía o de los fact-checkers que también hacían los preliminares? Claro. Ya hay todos los chiringuitos montados. Todos los youtubers también, que ya vimos aquí, o es que no con esto a lo mejor directamente, pero otros ministerios que lo han usado. Entre mordidas y tonterías se va la pasta. Sí, hablando de tonterías, una tontería pero que va calando, pero una tontería máxima, pero va calando, ¿eh? Y cada vez ya en todos los medios están achacando todos estos problemas de la Renfe y los trenes al cambio climático. Ya lo vimos la semana pasada, pero Martín, llevan toda la semana en las televisiones, te voy a poner 2 ejemplos más, vinculando directamente la nueva realidad que hay en la línea ferroviaria de España con el cambio climático. Es espectacular. No tiene límite, esta gente no tiene límite. Aquí tenemos a un vocero, que no sé ni quién es, ni me importa, hablando de todo esto también. Lo voy a poner como ejemplo. El mantenimiento que existe por parte de Adif, naturalmente, y que tiene cantidades también importantes, se verá reforzado en el futuro a la vista de las enseñanzas que nos ha dado, por ejemplo, los fenómenos meteorológicos extremos, como estos que hemos tenido en los últimos 2 meses y que también nos hacen pensar en que el cambio climático que tenemos encima nos debe llevar a, pues quizá que tenga un mayor peso algunas actuaciones que hasta ahora quizás se veían como de menor importancia. Pues nada, chicos, ahora hay que hacer mantenimiento por culpa del cambio climático, porque si no hubiéramos hecho mantenimiento en 200 años. Y el dinero que nos están robando de impuestos por el cambio climático, impuestos del coche, impuestos de no sé qué, de la basura, además, ¿ese dinero dónde coño va? ¿No va para esto? Pero a ver, Martín, y ustedes en casa. De verdad, tío. Martín, y ustedes en casa. Enfermo, en los 2 últimos meses, ¿ustedes han visto un clima extremo? Además, o sea, este tipo está utilizando con mucha precisión unas palabras en concreto porque quiere justificar lo injustificable, lo inmoral, el relato, la mentira, Hay que construir el relato. En el primer escalón, si se quiere, eso que decís vos, este tipo quiere hacer de su esquizofrenia leyes. O sea, lo que él sienta o lo que él crea que está sucediendo, a mí me da igual. Igual que si mi sobrino se cruza con las tortugas ninja, me da igual. Es febrero. Pero lo que sí es verdad es que te hablan del tema del cambio climático de nuevo, los magos poniendo el foco donde quieren. A mí me importa un pepino si es el cambio climático, los Anunnaki o algún cuñado de este. El problema es la falta de mantenimiento y que nos roban de nuestros impuestos con la certeza de que van a invertir en la obra pública, en la obra de vías, etcétera, etcétera. La pregunta primera es esa, ¿dónde está el dinero que nos roban? Corruptos de mierda. Martín, después en el escalón siguiente hablamos de todo lo que vos quieras, de los dinosaurios, si querés. Pero no, a ver, es que ha empleado clima extremo en los 2 últimos meses. Extremo, sí. Y dices, pero a ver, loco, si han habido años que ha nevado en la costa. Este año al menos no ha nevado. O sea, han habido otros años mucho más extremos que no te he escuchado a ti vocerar con esas palabras. Donde nieva son en sus despachos, ahí sí que nieva.
Bueno, ya sabemos, ¿no?, cómo funciona esto del relato y de las agendas, entonces que no nos pille de nuevo. Bueno, ninguno de nosotros nos pilla de nuevo, ¿no? Pero claro, sí que es verdad que es increíble ver cómo van comiendo de la cabeza, el cerebro y hasta el alma a toda la población, ¿no? Está bueno como, viste, que la palabra que usás a veces demuestra lo que tenés, lo que estás sintiendo, y el tipo hace la expresión de que el cambio climático que tenemos encima, ¿no? Como que nos estuviera oprimiendo y es un peso que tenemos que cargar. Esa fantasía es un gran pecado originario, ¿no? Esto parece la iglesia acusándote de pecados originales. Pero además son enemigos invisibles, que ya lo hemos visto, por ejemplo, en el Iron Mountain, en ese informe, cómo lo iban a utilizar cada vez más. Tú no puedes ni atacar a tu enemigo, porque es el clima. Pues mira, otro ejemplo. Los accidentes y algunas... Que por supuesto, perdón, la misma situación, con la misma argumentación, todo exactamente igual desde el lado de la oficialidad, pero incentivando y escuchando la opinión opuesta, eso sería otro cantar. El problema es que a esto le suman también la Inquisición, también esa búsqueda constante de callar la disidencia y de censurar y legislar. Entonces, ahí se complica la cosa. Vamos a reírnos de ellos porque qué menos. Tira. Algunos accidentes y algunas incidencias en las comunicaciones tienen mucho que ver con el cambio climático. Las condiciones meteorológicas cada vez son más extremas y nuestras infraestructuras a veces no pueden soportarlas. Lo del martes en Rodalíes, la caída de un muro en esta vía tuvo mucho que ver con esto. Fue la peor incidencia, pero no la única esa jornada. Y cada vez son más, según aumenta la fuerza y la frecuencia de los temporales. La red ferroviaria catalana es cada vez más vulnerable. Sí. Un estudio alerta de 24 tramos de carretera y... Bueno, pues lo dicho, cada vez son más vulnerables. Es que me estoy acordando ahora mismo de Pedro Sánchez que había que escuchar a los medios oficiales. Claro, es que justamente, además utilizan en esos medios oficiales las mismas palabras precisas. Extremos. Clima extremo, condiciones extremas. ¿Por qué? Porque lo tienen anotado, que les dicen, oye, si tienes que hablar de esto, adjetivo que va con él. Y ya está. No hay más, no dan para más tampoco, ¿eh? Sí, exacto. No hurguemos que más inteligencia tampoco hay. Hay una agenda, está clarísimo, pero hostia, cómo toca los cojones, perdóname la expresión, que te traten como imbécil, que te diga el periódico La Vanguardia que no hace frío, no estamos con inviernos cada vez más frío, que es una percepción. Nos están diciendo literalmente en la cara que somos unos inútiles, que no sabemos detectar el frío. Pues ya, tío. Lo mismo te hacen de creer que la Tierra está girando, así que no te lo tomes personal. No me lo tomo personal, pero hay gente que sí que se lo toma, se lo cree, y yo más que en mí pienso en la gente que encima como tontos te vas al mercado o te vas a la plaza y te dicen, oye, pues si es verdad, no está haciendo tanto frío y se están congelando, tienen las cejas blancas. Pero bueno, en fin, lo que hay, me entallan tonto, montaremos a caballo. Bueno, para seguir un poquito, ya dejamos el tema de la desgracia, por cierto. Otra vez el Partido Popular. Andarame más a esta mierda. Ahora vamos al circo de la inmoralidad política, cada vez un poquito subiendo de nivel. Sí, es que de verdad que se superan cada vez. Sí. Como decía Julio, no sé cómo nos quieren tratar. Son sinvergüenzas, sin escrúpulos. Esta semana salía la noticia de que el gobierno quiere regularizar a más de 500.000 de inmigrantes y además sin pasar por el Congreso. ¿Por qué? Porque, como siempre, aunque está prohibido, aunque es en caso de extrema y urgente necesidad, pero no pasa nada. Ellos lo hacen, ellos y todos, por Real Decreto Legislativo. Y así, bueno, el Congreso después en 30 días que me lo convalide, pero me salto toda la tramitación, ¿vale? Y en ese Real Decreto querían meter un montón de medidas, un montón de legislaciones. Como hizo Milei. Exacto. Al final salió que no, la votación no lo han podido aprobar, pero ¿qué pasa? Que entre todas las cosas que querían meter allí estaba la subida de las pensiones. Y Pedro Sánchez, cómo manipula, como todos, pero es que es tan evidente. Mira, Martín, cómo manipula. Este es el rey. Es el rey. Lo han vuelto a hacer. Otra vez el Partido Popular toma como rehenes a los jubilados y jubiladas de nuestro país, votando en contra de sus intereses de más de 10 millones de pensionistas. Ya lo hizo en 2013, cuando congeló las pensiones desvinculándolas de la evolución de los precios. Lo volvió a repetir en el año 2021, cuando adaptamos la revalorización de las pensiones conforme al IPC, y ha votado en contra en las 4 actualizaciones posteriores. El año pasado quiso hacerlo, pero la presión social le hizo... Bueno, el caso, Martín, que han votado en contra, pero no de subir las pensiones. Han votado en contra de aprobar, entre otras muchas más medidas, la regularización esta de más de 500.000 de inmigrantes. Pero sale el presidente a hacer una demagogia, una distorsión,
bueno, ya lo veis, ¿no? Y diciendo que los otros no han querido aprobar la subida de las pensiones. No han querido aprobar todo el paquete entero. Mentiroso, manipulador. Es que es impresionante. Esto es muy de psicópata, ¿no? Además, utilizando palabras como rehenes por parte de su oponente. Claro. Y una nueva manera de hablarle al público, de comunicar, fíjate, con vídeos cortos en redes sociales, que ojo, que Feijóo ha contestado de la misma manera, ¿eh? Sí. Pero fíjate, es esa nueva medida que, porque este vídeo no está hecho para salir en la tele, ¿no? De cara al público. En redes, ¿no? No, es mucho más cercano, como ahora se lleva. Entonces es una comunicación para más jóvenes. Fíjate, ¿no? Cómo van también utilizando esas nuevas técnicas de marketing, pero destacar lo mentiroso que es este tipo. Manipulador. ¿Y lo del reloj qué? Y encima el vídeo Martín, ha sido 2 horas antes. Claro. Se grabó 2 horas antes, porque está en el reloj, de que se votara. O sea, ella sabía que iba a ser negativo. En su esquizofrenia dijo, vamos a grabar 2 horas antes, que ha sido culpa del PP, culpa de Vox y culpa de tal. Esa retahíla de palabras que sí ya estamos cansados de escuchar. Fíjate qué civilino, qué hijo de la Gran Bretaña es cuando se dice vamos a grabar con la intención de engañar a todo el mundo, como llevan engañándonos tantos años. O sea, si me estás diciendo que subimos las pensiones, pero me tienes que dar todos tus bienes, bueno, pues voy a votar que no. O sea, estoy a favor de una cosa, pero en contra de otra. Pero este no. O sea, este solo lee lo que quiere. Es un modus operandi que se ve mucho. Me acuerdo que con los Salles varias veces había mencionado de veces que bajaban leyes de consideración urgente, que era un paquete de 200.000 artículos para que lo leas de acá 48 horas y lo tenés que votar todo. Entonces después es muy fácil apelar a la demagogia. Uy, mirá que votó en contra de que ayudemos a los abuelitos indefensos. Sí, pero está utilizando a los pensionistas como moneda de cambio también este hijo de puta, ¿eh? Bueno, es que lo votan de Bretaña. Gran Bretaña. El quilombito que se tiene a nivel tributario, de gasto público, de corrupción, etcétera, es un quilombo que se arregla y se puede juzgar a nivel racional, con argumentos, con demostraciones. No tiene lugar las emociones, que es eso que siempre tratan de meter los políticos. Por eso usa tintes de guerra, ¿no? Como decía Jordi, secuestrados. Pues vos tenés un cargo público, si alguien está secuestrando a alguien tenés que denunciarlo en la vía legal, ¿no? En un reel de Instagram. ¿Entendés? Siempre la emoción para que el razonamiento quede apagado, pero bueno. Exacto. Bueno, ten cuidado, no critiques mucho a Pedro Sánchez, que te van a encausar, ¿eh? Acuérdate que la semana pasada... No, peor David lo puteó recién, yo no dije nada. Sí, total. Detrás de toda esta noticia, más allá de las pensiones, que todos están de acuerdo en que las suban, porque el nivel de vida está subiendo una locura, claro, está esta ley, ¿no? De inmigración, de vuelta a regularizar un montón de personas que están ilegalmente, encima no saben ni los antecedentes penales que pueden llegar en su país, pero independientemente de eso, es el modelo que queremos para nuestra nación. En cuanto a valores, en cuanto a número, porque todo vale. O sea, ¿a cuántos queremos que llegue España? ¿A ti te han preguntado? ¿A 80 millones? ¿Por qué te han preguntado? ¿A 100 millones? Eso no iba, ¿no? ¿Queremos mantener la cultura? ¿Queremos mantener el idioma? ¿Queremos mantener los valores? Esas cosas se tienen que, de alguna manera, prever, ¿no? Hacia dónde estás dirigiéndote. Ya sabemos que todo, este plan Kalergi, actualizándose, es fruto de un globalismo que ya tiene consecuencias, que se intuyen, se ven y se sufren. Por supuesto. Entonces también detrás de esta noticia está qué modelo de nación queremos, hacia dónde estamos avanzando. Pero si el modelo de nación que queremos es totalmente diferente al modelo de nación que quieren los políticos. Es que no nos preguntan. Mira quién tenemos en Europa mandando desde el año 2017, von der Leyen. ¿Quién la ha votado? Pues en España, a pesar de que les han votado, se cree que eso ya es patente de corso. Puedo hacer lo que me dé la gana y puedo hacer lo que me dé la gana. Nunca nos preguntan, nunca. Respecto a eso... Lo que también es tristemente tenemos que aceptar que vivimos en una sociedad que a la mayoría de la gente, si le preguntás qué sociedad querés, te va a decir una campeona del mundo en el próximo mundial. Claro. Sí, obviamente. Tiene la mente preocupada en otra cosa, entonces es el escenario. Pero también si le preguntas que si quieren mantener o su cultura o su poder adquisitivo, te van a decir que quieren mantener su poder adquisitivo. Y aquí la inflación que hay, los precios están disparadísimos. Pero en referencia a esto, por ejemplo, de las inmigraciones, a ver, en España, igual que creo que en prácticamente todos los países, o entras como turista, con pasaporte, o entras con un permiso de trabajo que ya previamente te han tenido que hacer cuando estaba fuera antes de llegar a España. O sea, eso es lo legal. Por eso también hay mucha gente que se está planteando que estas regularizaciones, que no es la primera que se hace, pero es increíble, más de medio millón de personas, esto va en contra de la ley de extranjería, va en contra de la Constitución, va en contra de un montón de legislaciones de España, pero no pasa nada porque ellos lo hacen y no hay ningún tipo de responsabilidad. Incluso otra cosa que se hace también es un efecto llamada.
Porque un montón de extranjeros, como está pasando aquí, pero que ya no son extranjeros, o sea, ya todos los que vienen, como vienen, en las condiciones que vienen, que aquí también lo hemos hablado, que se favorece el tráfico de personas ilegal, porque están favoreciendo a mafias que los traen también. Entonces, el efecto de llamada es inmenso para que sigan viniendo, porque dicen, de aquí 2 o 3 años te van a volver a regularizar y no pasa nada. Regularizar quiere decir que vas a ser español. O sea, ya no es que te van a dar un permiso de trabajo, no, te van a dar un DNI, ¿vale? Y la propia policía, al efecto, el otro día decían esto en los medios. A los sindicatos de la policía no les gusta esta medida. David Ávila. La han rechazado por unanimidad. Cree que va a haber un efecto llamada y que las unidades de extranjería que ya están al límite podrían sufrir un colapso. Alertan además de que la ausencia de antecedentes penales no significa que hayan cometido otro tipo de delitos. Sin más, agentes dicen esta regularización es una irresponsabilidad. Una irresponsabilidad civil, irresponsabilidad penal, irresponsabilidad política para todos estos que hacen las leyes. Ah, no, que no tienen responsabilidad. Pues nada. Y además sin mirar si en sus países de origen tienen antecedentes de sangre, delitos de menores o no menores. O sea, da igual, aquí todo el mundo. Anchas Castilla. Hombre, porque ya están aquí y dicen, no lo puedo conseguir. Pues bueno, pues si no lo has podido conseguir, ya estás aquí, ya te tramitamos nosotros todo. Por eso tiene un sentido, que son votos, cuidado. Todo tiene sentido para ellos, ¿no? Sí, votos y una planificación por detrás, bueno, y una agenda, dinamitación de la cultura europea, etcétera. Es una pérdida de identidad, es generar una crisis de identidad en toda la sociedad, por lo que te he dicho, tanto en la familia, en la propiedad privada, que la quieren destruir, la propia nación. Por eso, toda la escuela de Frankfurt dijo que todas estas cosas que he nombrado son patológicas, porque tiene que entrar esa energía de globalismo. Todo esto está fundamentado en lo que venimos muchos indicando, que es en el plan Kalergi, sobre todo, de ese masón perteneciente a la B'nai B'rith, que fundó la Paneuropea Internacional, y entre otros libros tiene la del idealismo político, donde dice en ese libro que los europeos deben mezclarse con árabes, africanos y asiáticos, para generar una nueva raza euroasiática negroide. Menos los judíos. Ellos no se tienen que mezclar. Perdona, ya acabo. Y después quería traer también 2 libros donde se dice más o menos lo que está ocurriendo a día de hoy, ¿no? Como planificación, como ideario a seguir. Unos libros, el primero es de Maurice Samuel, que escribió Ustedes Gentiles en 1924, donde decía, nosotros somos los destructores y queremos un mundo para nosotros. Era un líder, bueno, de los suyos, ya saben ustedes, de los que controlan también todas las finanzas. Y había otro libro... Sobre todo sionista también, sionista intelectual de Kurt Munzer, que escribió una novela que decía El camino a Sion, donde decían que hemos corrompido la sangre de todas las razas europeas. Todo ha sido judificado, ¿vale? Entonces, ese es el espíritu para gobernar el mundo. Entonces, ves que están yendo para allá. Tienen las instituciones, tienen la psicología social y, sobre todo, tienen las premisas. Y el cambio climático. Y el cambio climático. Y el cambio de color. No me toquéis las palmas. Ay, Dios. Bueno. Martín. No, yo quería agregar muy buen dato ese, el del libro de este muchacho. Pero quería agregar que esta forma de hacer esa mezcla de modo ciertamente agresivo, ¿no? Evidentemente tiene el tinte de algo tantas veces practicado, que son magos para hacer enfrentar a los de abajo entre ellos. Porque evidentemente el contraste y el enfrentamiento cultural es no solo evidente, sino que alimenta a ambos lados. Vos podés hasta empatizar, entender a todos que estén peleados todo el tiempo, que no se entiendan o lo que fuera. Hay una un notorio esfuerzo en hacer que la gente de abajo, no sé, que tome acciones. Porque no olvidar que la industria armamentística, los servicios secretos y demás, llegará un momento que solo necesitarán una excusa para emplear la fuerza contra el propio pueblo. Entonces, esas semillas de enfrentamientos civiles, si se quiere, son el sueño húmedo de los controladores. Ya. Sí, ¿y sabes cuál es el sueño húmedo de los políticos, Martín? Uno de ellos, tienen muchos. No. Tener muchos títulos. Y vamos a ver. Que se haya traspapelado la lista de Epstein. Tienen muchos títulos, aparte. Bueno, sí. Pero mira este videito como explica. Curioso, porque precisamente Óscar Puente, el mismo que señalaba hoy duramente a la diputada del PP
presumía en su ficha de ministro de un máster en dirección política, que no es oficial y que está emitido por una fundación vinculada al Partido Socialista. Pero hay más. Pachi López, lo estaban diciendo en mesa, decía que era ingeniero, pero al parecer no pasó de primero de carrera. Hombre, a ver, mucho ingeniero, a ver qué pasa. A ver, yo empecé la carrera de historia y no pasé de primero, y no digo que tengo la carrera de historia. Bueno, pues ya por si fuera político podría hacerlo. A ver qué más. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, quien aseguraba durante 40 años ser doctora especializada en ciencias económicas por la Universidad de Roma, no lo era. El prófugo Carles Puigdemont también mintió, alegando en su currículum que era licenciado en periodismo. Al parecer, solo terminó bachillerato. Pilar Bernabé, delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, llegó a asegurar que tenía 2 títulos universitarios, Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual. Sí, se matriculó, tuvo intención, pero no ha terminado ninguna de esas 2 carreras. Carmen Montón, exministra de Sanidad socialista, dimitió después de que la Universidad Rey Juan Carlos informase de las irregularidades, de esos cambios en las notas del máster de Montón y de un plagio de casi el 60% de su trabajo. Pero o sea, pon la imagen. Esta plagió un 60% del trabajo, pero lo jodido es que hizo un máster Martín en estudio interdisciplinario de género. Claro, ella en realidad, ella se autopercibe como máster. Como que ha terminado el máster. Va de la mano. Che, qué cara dura. Qué cara dura. Espérate que hay más, algún elegido más para la gloria. Queda un segundito. El gobierno le dio después un nuevo puesto como embajadora observadora de España ante la Organización de los Estados Americanos. Claro que sí. Begoña Gómez afirmaba en su currículum tener una licenciatura en marketing. La esposa del presidente usaba esa consideración, pese a que en realidad su titulación no era universitaria, en ningún caso llevaba la calificación de licenciatura, ni era homologada, ni era oficial. Ha salido muy guapa ahí. Esto es lo que tenemos, lo tengo yo. Porque hay mucho más que Peito. Va a salir seguro en mesa. Pero llegamos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Plagió su tesis doctoral, lo recordarán, en la Universidad Camilo José Cela, y presumía de tener un máster en el IES, que resultó ser un curso de liderazgo político. Pero lo dejamos aquí porque hay más. Un máster del universo. A ver, si miente el jefe, mentimos todos. Este informe es re fascista, boludo. ¿Cómo va a hablar así de Pedrito? Está bien. Yo tengo un máster del universo. Pero la importancia, por desgracia, que tiene esta sociedad, que tengas una chapa, ¿no? Que tengas ahí un caché de estudios. Dime. Julio tampoco se puede ir de rositas. Julio se ha manifestado especialista en agujeros negros y yo jamás vi el título. Bueno, pero el título... Pero el título él lo ejerce. Sí, exacto. Ya te lo enseñaré. Bonito. No, qué vergüenza. Impresionante. Es increíble, tío. No, si al final tendré la culpa yo de todo. El ejemplo que das tú. Esta escoria. Sí. Oscar Puente, Pedro Sánchez, la otra, el de la moto. Y aquí venga. Y luego se van de rositas. Luego les ponen en puerta giratoria, se van a otro lado y como encima pagándole favores. Es que es tremendo. Sí, más allá de que por ser político ya tienen, solo creo que con 10 años. 4 años, ¿no? Trabajado ya tienen la jubilación. O dos legislaturas me parece que son, 8 años. En fin. ¿Nos vamos a un anuncio, Julio? Vamos a coger. Yo creo que es lo más interesante, sí, exacto, sí. Pues vamos a hacer un anuncio y venimos, enseguida, hasta ahora mismo. Bueno, tan solo quedan 6 minutos para llegar a las 8 de la tarde, 1 hora menos en la Comunidad Canaria. Hasta aquí, más o menos, digo yo, la actualidad nacional. Bueno, mira, vamos a... ¿Hay alguna cosa más? Vamos a un poco internacional, pero sin salir de lo nacional todavía. Vamos a ver un pequeño extracto de un vídeo. La nota es esta, un abogado europeo que ha denunciado a la agencia tributaria porque dice que esto es una mafia. Hombre, sí, no, bueno, ojalá llegue lejos, no creo que llegue en nada, ¿no? Pero dice que si el comportamiento de los inspectores ocurriera en el sector privado, los responsables irían a prisión, pero la agencia tributaria reciben además un bonus mayor. Esto, en su momento, aquí lo vimos en el resumen que hicimos del Poder Coercitivo del Estado, del documental de Hechos Probados, que es tremendo. Tienen el resumen subido en el canal de hermanosvarea.tv si lo quieren buscar, pero bueno, todo lo que le hicieron a Alejo Moreno y a tantos otros, ¿no?, que salían en el documental, sobre todo porque obviamente Agapito es el Agapito era. Sí, era, bueno, tremendo. Y sobre todo los principios, ¿no?, que se basa la hacienda pública como para pasar por encima y arrollarte como un tren. En los principios de veracidad, legalidad y ejecutabilidad que tiene el Poder Coercitivo del Estado para hacerlos. Pero bueno, este hombre, el Robert Amsterdam, que ahora se ha denunciado a la agencia tributaria porque debe tener un montón de clientes también, que dice que es que aquí lo que hace España con la agencia tributaria no lo hacen en ningún sitio del mundo.
y espérate a dónde llegaremos, Manuel. Buah. Decía esto el hombre. Vamos a escuchar unas pequeñas. El único problema que tengo yo con España es que con Hacienda. Yo diría que España es la Corea del Norte fiscal. Let me be very clear. And I want you to understand this. Bueno, voy a dejar muy claro que soy abogado y que he estado ejerciendo la práctica legal durante 50 años. Desde esta experiencia no conozco ningún país cuyo sistema fiscal sea peor que el de España. Me estoy refiriendo a países como Rusia o quizás los países con los peores sistemas políticos del mundo. Lo digo en el sentido que no existe ningún país en el mundo en el que se bonifique a los inspectores de Hacienda a la hora de hacer su trabajo y las liquidaciones. Yo no estoy hablando desde el punto de vista de los derechos humanos de otros países, me estoy refiriendo específicamente al sistema fiscal y a cómo se hacen aquí en España las liquidaciones. Realmente se trata de una situación terrible que no tiene parangón, no tiene comparación, y todos los ciudadanos españoles se ven afectados por esto. ¿Cómo funciona el sistema Hacienda en España? Es un sistema que no es en absoluto democrático y es como si los españoles fueran como cuando se dice como ranas, como ranitas que están dentro de un barreño de agua y que realmente no se dan cuenta de la gravedad de la situación en la que se encuentran. El único problema... Nos van cogiendo como ranas porque cada vez van ampliando, ¿no?, sus potestades. Y además nos tratan como delincuentes, porque ya presuponen que tú estás haciéndolo todo mal, que tú les quieres esconder las cosas, y obviamente es que es injusto lo que hacéis. Le llamaré legalidad, pero toda la presión fiscal a la que sometéis a los ciudadanos españoles es una brutalidad, tanto cuando heredas algo, como cuando el IRPF, una todo lo que tienes que... todo. O sea, y además que te tachan de culpable y tú defiéndete. Y luego encima le ganas y no te piden ni perdón. No, y para defenderte tienes que pagar por adelantado. Encima. Además, claro, es que y no te dan ni una indemnización por las molestias que te han causado, porque hay un montón de gente que no reclama, pero de los que reclaman hay muchísima gente que gana las reclamaciones. Y un abogado que lleva 50 años ejerciendo, y obviamente ejercerá en un montón de países, pues ve que lo que hay en España no es normal, que no ocurre en todos los lados. Claro. Y eso que España está en la Unión Europea, quiero decir que Europa tampoco está diciendo nada. Sí, es lo de siempre. Sí, aquí quieren acabar, sobre todo, con la historia. Está claro. Sí. Ay, Dios mío. Bueno. Y mira, en relación también a todo esto de... Perdona, que esto de las bonificaciones que se está quejando este hombre, que te bonifican por liquidar mejor las cosas, va en contra de los principios del funcionario. Claro. Que a ti no te pueden pagar, ya te pagan por hacer una función pública. ¿Qué es esto de encima? Otorgarte bonus por hacerme... ¿Qué pasa? ¿Que si no lo haré? Hay unos principios del funcionario que ya se le presumen esas cosas. Es verdad. Tienes razón. El Fondo Monetario Internacional avisa. ¿Y aquí avisa de qué? La deuda... No es traidor, no son traidores. No son traidores. No, los gobiernos tampoco. Dice, la deuda es del 100%. Vale. No, pues aquí hay traicionar, cariño. O sea, no paramos de comprar deuda. Pero encima dice que crecer al 3% no es suficiente. Obviamente, pues si tu deuda crece al 100%, que no paras de pedir dinero, por mucho que crezcas tú al 3%, no te da ni para pagar. Así estamos a día de hoy, que todos los españoles debemos. Exacto. Y encima, pues aquí... El problema no es recabar más impuestos para pagar. El problema es no deber tanto dinero, cada vez menos, no pedir dinero prestado, porque si no... Claro. Sí, es que además es una cosa que desde pequeño siempre te habían dicho, ¿no? O sea, oye, si no tienes para esto, sé responsable y no puedes acceder a esto. No, lo que es más. Siempre, yo me acuerdo de pequeño, hazte un cuadro de gastos que tienes y que no supere los ingresos. O sea, más o menos tener un balance. Y llega el país, que somos todos, y se desbalancea. O sea, no hay libra que aguante eso. Se les olvida la fraternidad al minuto enseguida. Pero bueno, ya sabemos, está disparadísima la deuda, no paran con la usura internacional, todos los países endeudados, bajando agenda y que la apliquen. Dice, los gobiernos se han pasado con la deuda. Sí. Y además, el oro y la plata ya empiezan a destapar el nuevo orden monetario que hay y encima la caída del dólar. Esta semana el dólar ha caído, pero vamos, estrepitosamente contra el euro. Sí. El oro y la plata vuelven a estar en récords, vuelven a estar como nunca habían estado, récord histórico. ¿Y eso sabes a qué huele? Eso huele a guerra, sinceramente. Siempre que ha habido estas connotaciones en las economías, en los valores refugios, había ido seguramente
pues un acto de guerra a continuación, ya veremos, ojalá que no, pero es tremendo cómo están, más allá de si la hay o no, que todo pinta que sí, encima con la agenda que venimos aquí viendo, ¿no? Ya sabemos lo que tienen preparado, lo que quieren formular y lo que necesitan, pero es impresionante. El tema de la deuda, que sigue disparadísima, nadie pone ningún tipo de remedio. El mayor problema de la humanidad, la usura internacional, que al final deriva en las deudas de los países que repercuten en todos nosotros cuando nacemos en un lugar en concreto. Y como decía que el único político que tiene las narices y el conocimiento, junto con el valor de denunciarlo y apuntar justamente a esas élites, a ese gran problema, es Gustavo Salle, en Uruguay. No hay otro, yo no he escuchado en ningún congreso, en ningún parlamento, definir tan claramente los que son los enemigos de todas las ciudadanías. Pero bueno, como decía aquel, dame el control del dinero y me da igual quién haga las leyes. Exacto. Sí, te suena, ¿verdad? Ah, que un sionista también. Ah, mira, por dónde. Sí. Uno del plan. Los Rothschild financiaron obviamente todo el plan Caleri. Cuando conocieron la panhispánica esta, que dijeron, encantados. Pues bueno, dijeron, aquí tenemos una ruta. Vamos a hacer un crisol europeo. Por cierto, siguiendo la ruta, siguiendo la agenda, veíamos hace un par de semanas que habían aprobado lo que era el acuerdo de Mercosur, con todo lo que es Centroamérica y Sudamérica, el acuerdo de libre comercio con Europa. Lo habían paralizado porque los ha enviado a la justicia europea. El Parlamento ha dicho, espérate, vamos a preguntarle a la justicia europea, pero esto, ya saben, a los políticos la justicia no les gusta mucho y ni lo que digan, ¿no? Ni siquiera ya, ellos hacen las legislaciones y están diciendo ya que ellos defienden la aplicación inmediata del acuerdo, aunque hayan protestas, aunque se haya paralizado, suspendido por vía democrática, entre comillas. Claro, porque aquí en España, como están acostumbrados a gobernar con decretazos, con reales decretos, ellos han dicho, entonces han dicho, oye, pues en Europa igual, ¿por qué no? ¿Qué problema tienes, tonto? Tira. Si aquí en España lo hacemos y no pasa nada. ¿Qué es de urgencia necesidad? Tú lo metes delante y todo va para el mismo carro. Muy bien. Exacto. Muy bien. Y a todo esto, pues hoy mismo, precisamente, hoy superjueves de tractoradas contra el Mercosur. El sector agrario pues se ha vuelto a salir a las calles a protestar con los tractores, con todo lo que pueden, con la voz, porque entienden que este acuerdo, pues muy beneficioso, no les va a ser. Pero Europa no tiene bastante y dice que después de Mercosur ya está abriendo las puertas al acuerdo con la India, que ya lo tienen hecho. Y yo aquí vuelvo a plantear algo que hemos dicho que creo que te perogrullo porque es de sentido común, ¿no? Muchas veces. ¿Tú cómo vas a acordar acuerdos de libre comercio, ya no digo con Sudamérica, con la India, con Pakistán, con quien quieras, países donde ya no solo en la India, por ejemplo, o en Pakistán, donde ni siquiera se mantienen los mínimos derechos de los trabajadores, sino es que allí les sale mucho más barato producir? O producen con cosas que aquí no se puede porque están prohibidas, por ejemplo, todo el tema de la agricultura, con Marruecos y tantos otros países. Es que es imposible, es impensable. Y esta gente está a espaldas de los propios ciudadanos, está aprobando legislaciones, acuerdos internacionales que disminuyen tu poder competitivo. Es imposible que nunca estés, es que ni de cerca vas a llegar a los precios que te van a poder plantar los otros. Porque ellos juegan con otras reglas, que obviamente en sus países serán legales, pero aquí no, distan mucho de serlo. Es una desigualdad de condiciones. Y luego tenemos anuncios de marcata proximidad. Sí. Lo que es cerca es bueno. Pero si vosotros no fomentáis nada. La India no está muy lejos. No, claro, si para eso claro, mejor la India que Marte. Sí, obviamente. Sí. Puestos así. Pero me entienden, ¿no? Detrás de todo esto, ¿sabes qué hay? También la el tránsito de personas también, ¿eh? Todo, y el tránsito de personas y la destrucción de economía, de culturas, de empobrecernos. O sea, por un lado quieren unos estándares de nivel, de cultural, de vida, pero por otro lado te lo están cargando, pero te lo están cargando no a pistoletazos, se lo están cargando a cañonazos. Yo tengo claro, cada vez más claro, que la von der Leyen está trabajando para intereses extranjeros. No, bueno, pero obviamente, pero eso está claro. O sea, bueno, están desmantelando. No todo el mundo lo tiene claro. Están desmantelando las naciones, al final el poder justamente de reorganizarse cada una de ellas, con energía, claro, con comida, que sea de alguna forma pues autosuficiente, y se están vendiendo a esas grandes empresas internacionales, esos son lobbies, que al final lo van a acabar comprando y controlando todo. Y a esa gente sí que ya lo vemos que le da lo mismo que tú comas. Limpio, eco o todo con inyección. Igual, de lo que van a lo que van. Sí. Martín, querido. Claro que se lo están cargando las partes poco a poco, como que estuvieran haciéndole agujeros al barco que se está hundiendo. Cobran un salario suponiendo que están quitando el agua para salir a flote, pero en realidad están haciendo agujeros, porque
eso que decía David recién, digo, que claramente en otros países tienen algunas condiciones de producción que aquí se consideran ilegales. Entonces es como ingeniería social de los magos. Por un lado te limitan tus derechos como productor, haciéndote creer que lo que les importa es el bien público, pero esas condiciones no las tienen en cuenta con lo que importan. Entonces lo que buscan no es cuidarte, lo que buscan no es algo más económico, lo que buscan es destruir la economía, lo que buscan es destruir el mercado. Y tampoco es que esto importan de otro lado pensando en el bien de la gente de Sudamérica y del Mercosur, diciendo para ayudarlos a que crezcan. No, mentira. También en países, por ejemplo, mi país, desde hace muchísimo tiempo, que el eslogan ese de decir somos países productores y nos cobran más caro la carne a nosotros que si la voy a comer a España. O sea, está todo dominado el mercado de un modo que apunta a destruir e instalar multinacionales. Está todo al revés. Sí. Y hablando de economía, de multinacionales, de agendas, pues vemos una muy clara con un payaso títere que pusieron, que es Elon Musk, que lo pusieron a la cabeza de un montón de cosas, que el otro día en el foro de Davos decía que propone llenar la España vaciada, ellos ya le llaman España vaciada, hay que estar todos en la ciudad de 15 minutos. Hay que llenarla. Hay que llenarla de España de paneles solares. ¿Para qué? Para convertirla en la central eléctrica de Europa. O sea, placas solares por doquier, aquí tenemos el vídeo como lo decía, como lo explicaba. 100 miles by 100 miles. Digamos 160 kilómetros por 160 de paneles solares serían suficientes para abastecer de energía a todos los Estados Unidos. Entonces, pues si un área de 100 por 100 millas es... Básicamente podrías tomar una pequeña esquina, ¿no? Y aquí, hablando de ejemplos de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, de Nuevo México, obviamente querrías tenerlo todo en un solo lugar. Pues aquí podrías hacerlo en una pequeña área. Aquí se refiere en Estados Unidos para generar. Y lo mismo sucede en realidad para Europa, aquí lo decía. Pues en Europa que tienes una pequeña área que se llama España. Y está llena de zonas despobladas, porque solo hay que salir de las ciudades para darse cuenta que España está despoblada. Pero y después te dicen en la oficialidad que estamos hiperpoblados. Sí. Que se pongan de acuerdo, por favor. Y aquí lo decía, ¿no? Como por ejemplo España o Sicilia. Entonces, pues vamos a llenarla de placas solares, que además, así para toda Europa. Claro. Pues ya está. Aquí vamos, o sea, además este hombre... Es el plan que tiene. Es el plan que lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero la reflexión es este hombre que está dando a conocer en un ámbito mundial lo que es España. O sea, no lo hace ni el propio presidente, entre comillas, sino es este hombre que le está explicando a los árabes, ¿no? A los chinos, lo que es España. Lo que van a hacer es cambiar que te conocieran por los toros y las sevillanas, y ahora van a conocerlo por las placas solares. Sí. O sea, van a vender, ¿no? Los típicos regalitos estos, los souvenirs, ahora van a vender España y una placa solar. Una placa. Así nos van a conocer en el mundo. Un molino de viento de esos raros. Y los burka. Y los burka también. Con lo que luchó Cervantes, con el Quijote, con los molinos de viento, y ahora para que le pongan placas solares. Pues eso, pues ya está. Bienvenido a Panza era un jesuita traidor, estoy convencido. Sí. Filtró la simiente. Vaya tela. Bueno, pues ya está. Pues está muy bien, ¿eh? Yo creo que está quedando todo perfecto, ¿eh? Está quedando una España majísima. Bueno, hay que estar... como literalmente siempre... ellos tienen ese poder, si se quiere, simbólico de la diosa Shiva, ¿no? Ellos realmente buscan destruir la sociedad, en este caso occidental, si se quiere, y construir algo que está en sus mentes. Romper un mundo para construir uno nuevo, como quien se cambia de ropa interior. Lo tienen bastante asimilado. Pero si fueran mentes normales, pero es que son mentes enfermas, tío. Es que cuidado. Sí. Claro, ¿qué es eso? Bueno, 8 de la tarde y 9 minutos, una hora menos en Canarias. ¿Hacia dónde vamos? ¿Quieres seguir un poquito? Yo, evidentemente, hasta las 9, aquí estoy, para lo que queráis. Bueno, sí, 9 y cuarto tampoco pasa nada. Bueno, claro, sin duda. Vamos a ir un poquito a lo internacional rápidamente para hacer un repaso, pero vimos la semana pasada que Donald Trump en el foro de Davos dio a conocer su futuro consejo de paz de allí, que iba a sustituir a la ONU. Y Milei pues se sumó de los primeros, ¿no? Obviamente. Aquí vemos en Argentina como la oposición exige al gobierno de Javier Milei que explique un poquito esa incorporación, que encima Donald Trump, se acordarán que pusimos aquí las imágenes de cómo quería generar lo que sería el futuro de Gaza, entre otros lugares. Y vale dinero estar en ese consejo de paz. Bueno, una Gaza sin palestinos, pero con sus hoteles. Bueno, pero esto es igual que una España sin españoles. Sí, es lo mismo. ¿Cuál es el problema? Es lo mismo. Claro. Exacto. O una Barcelona, yo creo que es más que conozco. Sin barceloneses. Sin barcelonins. Si eso es lo que están generando, ese es el modelo que quieren. Y la gente encima. Y sin coches. Lo compra. Sin coches. Vaya. Desde luego. Pues así que lo sigan votando. Di que sí. Claro que sí. Es lo que hay. Pues para continuar también, pues aparte de ese acuerdo de sumarse con Trump a esa
opción que ha creado nueva. Milei toma el control, esta semana salía la noticia, del puerto más austral de Argentina, ahí en la Patagonia. O sea, estaba gestionado por el gobierno de allí de la región. Ha dicho Milei que se queda con él. Bien. Y que todas las tasas se las tienen que pagar al gobierno central, ¿vale? Y le quitan la... Bueno, esto es algo... ¿Por qué lo traemos? Esto es un paso previo a la entrega al sionismo de todos los territorios. Exacto, por eso lo traemos, ¿no? O sea, el plan Andinia que siempre se ha dicho, que es teoría de la conspiración, las narices. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. ¿Vale? Entonces, esto un pasito más para ir haciendo, ¿no? De hecho, esta semana también, pues decían, ¿no? Tras la intervención de Milei al puerto de Ushuaia, aterrizó en Tierra del Fuego un avión de Estados Unidos. Esto ha quedado muy malestar en la gente. Ya. Incluso el propio gobernador de la zona, veíamos un poquito estas palabras el otro día que decía, que le hacían una entrevista. Muy bien al señor Iñaki, porque en el gobierno de Macri fue representante del ANSES en nuestra provincia, donde están muy interesados en el manejo portuario. Entonces, la verdad que el gobierno nacional, que hoy disolvió justamente la AGP, la Administración General de Puertos, porque era un nido de corrupción, que mire a sus propios funcionarios actuales, porque lo que está haciendo, para nosotros, a nuestro entender, y me hago cargo de lo que digo, es llevarse la plata, como lo están haciendo. La primer medida que toman es notificar a las empresas de cruceros, de contenedores que vienen al puerto, a decirle que tienen que depositar la plata de pagos que por los servicios portuarios, no en la cuenta que venían haciendo los de puertos de la provincia, sino en una cuenta de la AGP. Encima se están robando nuestros recursos. No creer que el presidente no está en esto, porque la verdad que ha puesto, al zorro a cuidar las gallinas. Esto es el gobernador de Tierra del Fuego, que lo está diciendo, que ha visto cómo han venido desde el gobierno central y han dicho, a partir de ahora toda la gestión del puerto me la quedo yo. Y como tú decías, yo creo que es un paso previo, ¿no? Que lo estamos viendo desde hace muchos años y cada vez es más real. No es que lo diga yo, es que la gente, yo he escuchado entrevistas a las personas allí y lo tienen claro. Es un paso intermedio para acabar de entregarle todo el territorio. Sí. Y por mucho que digan que es una conspiración, por mucho que digan que es el cambio climático, bueno, pues muchos ya siempre lo vamos a poner en duda, sí. porque ya cada vez es más evidente. Y en relación a esto veíamos semanas atrás que la Patagonia en llamas, la zona de Argentina, pero es que desde la semana pasada todo esto también saltó a la zona de Patagonia de Chile. Unos incendios tremendos y la gente sigue denunciándolo. Ayer tuvimos precisamente a María, que es argentina, periodista argentina, y nos comentaba que, bueno, lejos de que haya parado, porque parece ser que decían que había lluvias y que habían apagado los incendios. No, todo lo contrario. Los incendios están comiendo unas hectáreas muy grandes, es decir, muchos metros cuadrados. Ya se lo explicaba Quevedo a Góngora con ese poema que habéis citado antes de Érase una nariz. Sí, érase una nariz, muy bien. 12 tribus de narices eran. Sí. Y nada, qué mal rollo, macho. Para acabar, simplemente ya rápido, así nos vamos a lo siguiente ya, el tema de salud un poquito. Porque, bueno, suenan tambores, esta vez en la India. Otra vez nos vamos a la India. Ojo, que en España han dicho que porque no se vacuna a gente de sarampión, hemos bajado la tasa, ya vuelve a haber sarampión en España. Sí, hay que volver a inyectar. A pesar de que Stefan Lanka ya demostró que el virus del sarampión, como otros, pero justamente con el sarampión, no se había identificado, ni aislado, ni purificado en una corte penal. Y aún tiene las santas narices de seguir repitiendo. ¿No será consecuencia de...? Sí. Aquí lo tiene, lo que decía Jordi, el sarampión. Dicen que vuelve a dispararse en España y que hay que reforzarlo cada vez más pinchados. Claro, es una buena estrategia, ¿no? Es como si tú que sales con un 4-3-3 o con 1-5-2. Esto es lo mismo, es la estrategia. Y lo que decíamos, dime. Lo importante cuando se habla de salud, que lo que hay que reforzar es el sistema inmune, nuestro estado de ánimo, nuestra alcalinidad en cuerpo. Mientras sigan reforzando las estrategias que son pagarle a youtubers y esas cosas de marketing que hacen, y vamos mal. Ya ves. Además, por cierto, este Nipad, que es de la India, ¿sabes de dónde es el origen? De un murciélago, tío. De un murciélago. Es que cambia un poco, dígamenos que ha sido una paloma mensajera. ¿Te exagero? No mensajeras. Una paloma menos, tío. No, murciélago también. Otra vez, venga, El título, en este caso de Antena 3, que les baja en línea a todos, es muy, muy mortal, muy letal, dicen, y según los brotes pueden matar entre 40 y 75%. ¿De qué? Wow. ¿De qué? De infectados. De afectados, sí. Impresionante. Bueno, veremos cómo acaba todo esto. Mira,
Y que sin cura, ¿eh? Sí, están creando la necesidad para luego cuando llegue la vacuna todo el mundo se tire de cabeza a la boca. Es porque no hay iglesia, Julio. Vale, que es no hay sacerdote. Vale, estupendo. Sepelio, ¿no? Bueno, o sea que se puede venir una nueva época sanitaria. No sé, en cualquier momento. O sea, en cualquier momento ya estamos preparados todos. O sea, tampoco nos extrañaría. Ya lo hemos vivido. No hay un duro para reparar las vías de tren que están ahí en peligro, pero donde aparezca una cepa de estas van a gastar guita y lotes. Sí. Si no hubiera mañana. Me hacía gracia el otro día que salía en el periódico de las y le pusieron una nota, mira qué nota pusieron en el periódico de las, Otto Warburg. Mira Warburg, Nobel de Medicina, 1931. Que le consulten, sí, que este hombre que le hablen de reforzar la estrategia de marketing o de reforzar la alcalinidad. Hay un infiltrado en el periódico El As deportivo que mete a Otto Warburg ahí, que lo tienen olvidado. Es verdad que aquí dicen que él solo descubrió que el azúcar es el combustible principal de las células enfermas. Bueno, descubrió muchísimo más. Entre otras, la respiración celular, y este hombre fue el que dijo que todas las enfermedades son ácidas y donde existe oxígeno y alcalinidad no puede existir enfermedades ni cáncer. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque lo decía Martín, porque lo importante es el terreno, como decía Bernard, como decía Béchamp, el territorio, el terreno interno, el pH. Entonces, cuando hay un desequilibrio, según como lo tengas tú. Pero no, ellos siempre, la teoría bélica, loca, que viene todo de fuera y te ataca y hay que combatirlo todo. Claro. No sé por qué se hizo la nota esa, si es que realmente es un infiltrado, pero lo que está claro es que no se atrevieron a poner la palabra cáncer. No. Porque le tienen porque Otto Warburg hablaba de eso. Bueno. Pero en la nota sale en células enfermas. No, cancerosas. Que también abajo. La pone, lo pone. Pero te lo ponen abajo, no ponen el cáncer como el titular. No es en el titular. Ya es enfermo. Bueno, dicho lo cual, vamos a hacer un pequeño... una pausa. Sí, para un refrigerio. Para un refrigerio, para que vayan al baño, como siempre dice Julio. Pedimos unas bravas de mientras. Y enseguida volvemos. Venga, hasta ahora mismo.